En 2022, año sexto de la revista Inmexius. Las ideas que se han desarrollado en los días anteriores, en los meses anteriores, no logran cuajar principalmente en el Poder Judicial de la Federación. Esta publicación mensual de Inmexius para descubrir talentos, para zarandear los temas que interesan a todos, para escuchar criterios de los expertos, para difundir una cultura jurídica del derecho y el proceso penal, constitucional y derechos humanos, no logra llegar al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación ha sido analizado en cada una de las revistas Inmexius desde un estudio crítico de la jurisprudencia. Y hemos tenido que admitir que en la materia del proceso penal no hay ideas claras en los ministros y en los magistrados que tienen que resolver el amparo. Uno de los temas en los que hemos discrepado totalmente de la Suprema Corte de Justicia es confundir la palabra exclusión con la palabra nulidad. La Suprema Corte de Justicia ha copiado los criterios jurisprudenciales de los Estados Unidos con normativa, con cultura, con valores totalmente distintos a los mexicanos, y ha considerado que la prueba se excluye cuando el artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución Federal, le hace ver a la Suprema Corte que toda prueba que viola derechos fundamentales será nula. Esto es que la palabra que debe utilizarse es nulidad, porque además en el Código Nacional de Procedimientos Penales la exclusión se utiliza para considerar la prueba sí, la prueba no, en la etapa de juicio durante la audiencia intermedia. Una segunda idea en la que hemos discrepado totalmente de la Suprema Corte de Justicia es considerar que las etapas precluyen, aplicar el principio de preclusión propio de los recursos, de los términos, para someter a las etapas procesales. Esto demuestra que la Suprema Corte de Justicia no ha entendido lo que es el modelo acusatorio y en concreto no ha entendido que la etapa de investigación es una etapa de mero trámite. Es decir, que posiblemente esa causa nunca llegue a juicio o que puede, por el contrario, analizarse hacia juicio, caso en el cual tendrá aún todavía que seguir a la etapa intermedia, y que la etapa intermedia también es de mero trámite, porque posiblemente la causa pueda terminar en una forma alternativa o en un sobreseimiento o en un procedimiento abreviado. Cuando se habla de etapas de mero trámite, se está diciendo que son etapas incidentales, porque la única primera instancia del proceso penal acusatorio es el juicio. Ahí se resuelve en definitiva la causa. Por tanto, una causa a lo largo de las etapas puede regresar a la anterior, a corregir errores, nulidades, excepciones. Por eso, la revista de febrero del 2022 analiza que no precluyen las etapas del proceso penal. En marzo del 2022, preocupados por decisiones de los jueces en materia del testimonio del MIN, estamos enfrentando sí o no, dependiendo de ciertas circunstancias, algunas personas que por buscar el divorcio, producen víctimas ofendidas en sus hijos, niñas ofendidas de papá
abusos deshonestos o sexuales acusados por mamá con la intención del divorcio, en el que implica la denuncia y la declaración de la hija. Los jueces han cometido para nosotros el error de admitir la denuncia o declaración del niño ante el Ministerio Público, también en juicio. Sin embargo, la revista Inmexius ha considerado en este mes que esa declaración solo se puede incorporar cuando sea realizado como prueba anticipada en la pericia especial del artículo 275, que no está siendo respetado ni por los jueces ni por los fiscales del Ministerio Público. Ante la ignorancia de lo que es la prueba anticipada, en el mes de abril del 2022, se tuvo que analizar en la revista Inmexius lo irreproducible como prueba anticipada, para hacerle ver a los jueces que el testimonio de los infantes es prueba anticipada, que la autopsia es prueba anticipada y que muchos medios de prueba son prueba anticipada, y que en esa prueba anticipada no puede actuar y ejecutar el fiscal, sino que tiene que acudir conforme al artículo 304, 305 y 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales al juez de control. En el mes de mayo entramos al análisis conflictivo de las audiencias. ¿Cómo identificar al imputado? Porque se estaba utilizando las audiencias de juicio por jueces que ignoran el proceso acusatorio, identificando al imputado en juicio cuando la identificación es un acto de investigación. No se puede vincular a procesos si el imputado no está identificado. No se puede acusar y remitir la causa a la etapa intermedia si el imputado no está identificado. No se puede estar en juicio si el imputado no está identificado. Y sin embargo se está cometiendo el error de utilizar la audiencia para identificar al imputado. Esta problemática procesal obligó que en junio del 2022 se tocara de nuevo el tema con la pregunta: ¿puede el juez identificar al imputado en sala? En el mes de julio, ante una constante de tesis de la primera sala para que los jueces investiguen asumiendo la carga probatoria, se estudió el tema de la carga de la prueba, considerando que no tienen los defensores ni los imputados que asumir la carga probatoria, pero concretamente que el artículo 20, apartado A, fracción 5 de la Constitución Federal atribuye la carga probatoria como debe ser, no a los jueces, sino a los fiscales del Ministerio Público, a la parte acusadora. Lógicamente era muy importante el acceso del juez a la carpeta. Muchos jueces hasta hoy han considerado que el juez no tiene acceso a la carpeta. Es muy penoso, porque el juez puede tener acceso a la carpeta lícitamente y no como lo está haciendo actualmente, que la tiene por debajo o que la tiene su secretario preparándole la sentencia o el auto. ¿Por qué el juez puede tener acceso a la carpeta? Porque no está prohibida. Porque no hay una sola norma en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la Constitución que le impide tener acceso a la carpeta cuando tenga que tener acceso a la carpeta. Por eso, este mismo año se analizó que se puede leer en las audiencias. Porque los mismos jueces que tienen la carpeta debajo del escritorio, pero que dicen que no se puede tener acceso a la carpeta, niegan la lectura en las audiencias. Y entonces, en septiembre del 2022, Inmexius analiza en la revista que
leer es oralidad y por tanto las partes pueden leer, y que solamente hay prohibiciones de lectura cuando demuestre ignorancia del caso por parte de los que leen. En el mes de octubre, el descubrimiento probatorio del defensor. Hemos considerado desde la reforma, desde el 2008, que el defensor no tiene por qué probar que su cliente es inocente, porque la Constitución Política ha dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción primera, que el imputado tiene el derecho a que se presuma su inocencia y la inocencia no tiene que probarse. Por tanto, no tiene por qué hacer descubrimiento probatorio, y que el descubrimiento probatorio que le exige el 337, perdón, es inconstitucional. En noviembre de 2022 analizamos el cateo de los vehículos. Aunque México entra en un conflicto y un debate sobre si sí o si no exige una orden del juez el vehículo, la mayoría de los autores han considerado en esta revista que el cateo es necesario porque es un acto de molestia conforme al artículo primero, respecto al párrafo primero del artículo 16 constitucional. Y hemos cerrado el año 2022 en diciembre con un volver de nuevo a aclarar y decir y repetir que las técnicas para jurado no son las propias del proceso acusatorio mexicano. No podemos llenar el proceso de formalismos cuando nuestro proceso es un proceso ante jueces, no ante jurados.